En Venezuela, hubo una generación que no aprendió de dinero en libros, no lo aprendió en cursos, ni tampoco lo aprendió escuchando consejos de gurús. Lo aprendió sobreviviendo. Si naciste o creciste en Venezuela, sabes exactamente de qué estoy hablando. No hace falta explicarlo demasiado. Viviste el momento en que el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una preocupación constante. Cuando ya no pensabas en ahorrar, sino en resolver. Cuando la pregunta no era ¿en qué invierto?, sino ¿cómo llego a fin de mes? Esta es la historia de una generación que sobrevivió a todo. Y, sin darse cuenta, desarrolló una forma muy particular de pensar en el dinero. Una forma marcada por la crisis. Y por el miedo. Pero también por una resiliencia brutal. Y hoy quiero hablarte de eso. No como maestro, sino como alguien que sabe que esto no se olvida fácil. Porque cuando un país atraviesa una crisis profunda, el daño no es solo económico. También es mental y emocional. Y eso se queda contigo, incluso cuando las cosas empiezan a mejorar. Si te gustan este tipo de videos recuerda darle like, suscríbete y dale al botón de la campanita para no perderte nuestros videos de finanzas. Ahora sí, comencemos. Al principio, nadie pensó que sería para tanto. Una dificultad más. Un momento duro. Que sería algo temporal y que pronto pasara. Pero pasó el tiempo. Y lo temporal se volvió permanente. El dinero empezó a perder valor rápidamente. Y con ello la introducción de una nueva moneda de cambio que sería el dólar. Los precios cambiaban todo el tiempo. Lo que hoy alcanzaba, mañana tal vez no. Y ahí ocurrió el primer quiebre mental. La confianza se rompió. Confianza en nuestra propia moneda. La confianza en el sistema político en arreglar el problema. Confianza en que guardar dinero tenía sentido o peor aún. Casi nunca había espacio para el ahorro. Muchos aprendieron, a la fuerza, que ahorrar no siempre protegía. Que trabajar duro no siempre alcanzaba. Que seguir las reglas no garantizaba nada. Y eso deja marcas en cada una de las personas. Desde ese momento, la mentalidad cambió. Ya no se pensaba a largo plazo. Se pensaba en sobrevivir hoy. Si entraba dinero, había que moverlo rápido. Gastarlo, cambiarlo, convertirlo en algo tangible. Porque dejarlo quieto daba miedo. Y ese miedo no era irracional. Era aprendido. Ahí nace uno de los rasgos más fuertes de esta generación. La desconfianza financiera. Desconfianza a los bancos, a las promesas y a los sistemas formales. Porque cuando el sistema te falla, aprendes a no depender de él. Muchos empezaron a manejarse en efectivo, a confiar más en personas que en instituciones, a preferir lo informal antes que lo estructurado. No por querer ir en contra del sistema, sino por experiencia. Y desde fuera, mucha gente no lo entiende. Dicen cosas como, ¿por qué no ahorran? ¿Por qué no planifican? ¿Por qué viven al día? Pero esas preguntas ignoran algo esencial. Nadie elige vivir así por gusto, sino que se aprende día tras día cuando planificar no sirve, cuando ahorrar significa perder dinero a diario, cuando el futuro es incierto. La crisis también cambió la relación con el trabajo. Antes, trabajar era sinónimo de estabilidad, de progreso y de dignidad. Después, trabajar ya no garantizaba nada. Podías trabajar más. Y aún así estar peor. Eso generó otro cambio profundo. La mentalidad de supervivencia. Hacer varias cosas a la vez. Buscar ingresos por todos lados. Resolver como sea. No porque se quiera ser informal, sino porque era la única forma de mantenerse a flote. Y aquí aparece algo poderoso. La creatividad. La generación que sobrevivió a la crisis se volvió increíblemente creativa con el dinero. Aprendió a estirar recursos. A resolver con poco. A generar ingresos donde otros no veían nada. Eso es resiliencia pura. Pero también tiene un costo. Porque vivir tanto tiempo en modo supervivencia te deja en alerta permanente. Siempre preparado para lo peor. Siempre esperando que algo salga mal. Siempre estar desconfiando de la estabilidad. Y cuando esa mentalidad se prolonga demasiado, se convierte en un hábito invisible. Incluso cuando las cosas mejoran, la mente sigue en crisis. Ahí aparece otro rasgo común. La dificultad para volver a confiar. Confiar en ahorrar otra vez. Confiar en que las cosas vayan a mejorar. Confiar en pensar a largo plazo y creer de nuevo en las instituciones. No porque no se quiera, sino porque el cuerpo recuerda. Recuerda lo que pasó cuando confiaste antes. Por eso muchos venezolanos sienten una contradicción interna con el dinero. Por un lado, quieren estabilidad. Por otro, sienten que no es segura. Quieren ahorrar. Pero les da ansiedad dejar el dinero quieto. Quieren invertir. Pero temen perderlo todo. Quieren orden.
pero están acostumbrados al caos. Y eso genera culpa. Culpa por no hacer lo correcto. Culpa por no seguir consejos financieros clásicos. Culpa por vivir de una forma que, desde afuera, parece desordenada. Y que muchas veces hacen que nosotros mismos como sociedad ayudemos a que la economía siga siendo volátil. Al subir precios sin razón. A guiarse por diversas instituciones para cobrar a diferentes precios. Lo que conlleva a nunca tener un precio o valor de cambio estándar o regulado. Pero aquí viene algo muy importante. No estás roto. Simplemente estás adaptado. Te adaptaste a un entorno extremo. Y sobreviviste. Y eso, querido amigo, no es debilidad. Es fortaleza. El problema aparece cuando ese modo supervivencia se queda activo incluso cuando ya no es necesario. Ahí es cuando toca algo distinto. No borrar lo aprendido, sino reordenarlo. Porque esta generación también desarrolló habilidades valiosas. Sabe priorizar las cosas importantes. Sabe resolver. Sabe vivir con poco. Y sabe reinventarse. Eso, bien canalizado, es oro. La clave está en pasar de sobrevivir a comenzar a construir un mejor futuro. Y ese cambio no es automático. Es emocional antes que financiero. Primero hay que reconocer el trauma económico. Porque perder estabilidad, ver a tu familia luchar, muchas veces sin dinero para lo básico. Sentir miedo constante por el dinero, deja huella y negarlo no ayuda. Reconocerlo, sí. Cuando entiendes que muchas de tus decisiones financieras vienen de experiencias pasadas, dejas de juzgarte. Y empiezas a comprenderte. Y desde ahí, puedes avanzar. Avanzar no significa olvidar lo vivido. Significa usarlo con inteligencia. Por ejemplo, esa desconfianza al sistema puede convertirse en educación financiera real. Ese miedo a perder puede transformarse en diversificación. Esa mentalidad de resolver puede volverse emprendimiento estructurado. Pero para eso hace falta algo que durante la crisis no existía. Espacio mental. Espacio para pensar. Para bajar la guardia un poco. La estabilidad no se siente segura al principio. Se siente rara. Muchos venezolanos cuentan algo curioso. Cuando por fin tienen ingresos estables, sienten ansiedad, porque su cuerpo estaba acostumbrado al desorden. Eso también es parte del proceso. Aprender a vivir sin estar siempre al límite es un aprendizaje nuevo. Y lleva tiempo. No se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de integrar lo que viviste. Esta generación no piensa el dinero como lujo. Lo piensa como protección. Y eso no es malo. Pero ahora puede aprender a verlo también como herramienta. Herramienta para crear tranquilidad. Para recuperar el largo plazo. Para volver a soñar sin miedo. Porque algo que la crisis hizo fue robar el futuro. No solo el dinero. El futuro. Planes cancelados. Sueños aplazados. Decisiones tomadas desde el miedo. Y reconstruir eso es un proceso lento. Pero posible. La generación que sobrevivió a todo tiene algo que otras no. Criterio. No se deja llevar tan fácil. No cree cualquier promesa sino que pregunta, analiza y duda. Eso, bien usado, es una ventaja enorme. El reto ahora es no quedarse atrapado en la defensa constante. Porque vivir siempre defendiendo es cansado. Y no te deja crecer. Reconstruir la relación con el dinero no empieza con una fórmula. Empieza con compasión hacia uno mismo. Entender por qué piensas como piensas. Por qué reaccionas como reaccionas. Y darte permiso para cambiar, poco a poco. Sin presión. Sin compararte con realidades que no viviste. Esta no es una generación débil. Es una generación marcada. Y marcada no significa rota. Significa transformada. Si algo dejó la crisis fue esto. Una capacidad brutal de adaptación. Ahora toca usarla para algo más que sobrevivir. Para construir, ordenar y sanar. Y si te sentiste identificado escuchando esto, no estás solo. Esta es una experiencia colectiva. Hablar de dinero, en este contexto, no es solo hablar de números. Es hablar de historia, de emociones, de memoria. Y entender eso es el primer paso para cambiar la narrativa. Si este tipo de contenido sobre dinero y finanzas conecta contigo, déjanos tu comentario sobre qué fue lo que más aprendiste en estos años de crisis. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Porque la generación que sobrevivió a todo, también puede ser la generación que reconstruya todo.